Había una vez en la ciudad de Lima 4 hombres que querían cruzar la vía expresa en la hora punta. El primer hombre no podía oír porque era sordo. Justo en el momento cuando ese hombre empezó a cruzar la carretera, un policía gritó advirtiéndolo que no cruzara en ese momento. Pero puesto que ese hombre no podía escuchar, seguía cruzando y lamentablemente fue atropellado y murió. El segundo hombre sí podía oír, pero él no quería escuchar la advertencia del policía. Gritaba y gritaba el policía. Sin embargo, el hombre no le hacía caso y cruzó, pero tampoco llegó porque fue atropellado y murió. El tercer hombre, al ver todo esto, decidía obedecer la voz del policía. Se acercó al policía para escucharle y al recibir sus consejos, empezó a cruzar con mucho cuidado. Sin embargo, cuando casi había llegado al otro lado, se distrajo por todos los quehaceres que le faltaba terminar y un montón de otras cosas, y por eso dejó de seguir el consejo del policía y fue atropellado y murió. Al final, el cuarto hombre tenía otra actitud totalmente. Él escuchaba a los consejos del policía y los obedecía hasta llegar al otro extremo de la carretera y llegó sano y salvo. Ahora, ¿cuál fue que marcó la diferencia entre los 4 hombres en esta pequeña parábola? Fue su disposición de escuchar y obedecer los consejos del policía. El que escuchó y puso en práctica los consejos llegó a la meta, pero los que no pagaron las consecuencias. La idea es que la manera en que escuchamos impacta nuestra vida, no solamente hoy, sino también eternamente. Por eso, Cristo solía decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. La disposición de realmente escuchar es clave para una vida fructífera. ¿Cómo escuchas tú cuando se comparte la palabra de Dios? Este es el tema que quiero tocar en este sermón. El texto es la parábola del sembrador en Lucas 8, del 1 al 15. Se han calculado que más de una tercera parte de las enseñanzas de Cristo era por medio de parábolas. Entonces, es importante que podamos entender las parábolas. Una parábola básicamente es una comparación a través de un cuento. Un cuento entre algo en la vida cotidiana y algo en la vida espiritual. Es decir, Jesús narra un evento, algo muy común que todos los oyentes habían visto. No obstante, el punto de este cuento ficticio no es informar ni entretener, sino enseñar una lección espiritual y desafiar a los oyentes que cambien sus vidas. Por ende, Jesús esperaba que cada oyente se identificara con un personaje en el cuento. Entonces, hoy nosotros somos los oyentes y por lo tanto tenemos que identificarnos con uno de los personajes de esta parábola con el fin de ser cambiados profundamente por la palabra de Cristo. El texto de Lucas 8, 1 al 15, la parábola del sembrador, se divide fácilmente en 4 partes. Primero, en los versos 1 al 4, vemos el contexto de esta parábola en el ministerio de Cristo. Segundo, en los versos 5 a 8, Cristo cuenta la parábola. Y tercero, en los versos 9 a 10, Jesús explica el propósito de las parábolas. No solamente esta parábola, sino las parábolas en sí. Y por fin, en los versos 11 a 15, Cristo interpreta esta parábola. Vamos a empezar entonces con el contexto de la parábola en los versos 1 al 4. El contexto de las parábolas es muy importante para poder entender la enseñanza central del pasaje. En el caso de la parábola del sembrador, nos indica 2 cosas muy esenciales. Primero, nos indica cuál es la composición de la audiencia.
Cristo dirigía las enseñanzas de sus parábolas a la audiencia que estaba ahí con él. O sea, no contaba parábolas sueltas, sino tenía en mente la gente que se sentaba frente a él escuchando. Por lo tanto, para poder entender el mensaje de las parábolas, tenemos que saber a quiénes estaban dirigidas. ¿Quiénes estaban ahí escuchando esta parábola del sembrador? Bueno, los versos 1 a 4 nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Captaron la escena? Jesús estaba en medio de un giro itinerante donde él iba de lugar en lugar predicando. En esta oportunidad se juntó una gran multitud. Seguramente dentro de este grupo había creyentes y curiosos, discípulos e incrédulos, gente de varias ciudades, de varias clases socioeconómicas y, lo más importante, gente con varios niveles de interés en su mensaje. Es como la audiencia presente ahorita. Hay personas que tienen hambre para la palabra de Dios, pero también hay otros que escuchan con otros motivos. Algunos tienen motivos egoístas, otros escuchan por obligación y otros por curiosidad. Es un grupo mixto, tal como la audiencia que escuchaba a Cristo. La segunda cosa que el contexto nos indica es el tema central de este contexto. Cuando observamos lo que Lucas enfatiza acerca de la audiencia, era una gran multitud que siempre significaba un grupo mixto. Y cuando leemos lo que viene después de la narración de la parábola, es fácil captar el enfoque del mensaje de la parábola. Observen lo que dicen los versículos 16 a 18. Cristo dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Por qué? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cuál es el punto aquí? El énfasis es cómo la gente escuchaba a Cristo. Por eso dice: mirad pues cómo oís. O sea, la gran pregunta es: ¿estás realmente escuchando al mensaje o no? ¿Escuchas con la intención de asimilarlo y obedecerlo? Si no, entonces no estás escuchando. Ese es el punto. ¿Cómo estás escuchando a la palabra de Cristo? Pero hay más, porque Lucas agrega lo siguiente en los versículos 19 a 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí está otra vez. ¿Cuál es la idea central tanto de la parábola del sembrador como de todo el contexto en el cual se encuentra? El contexto nos dice claramente que el tema central tiene que ver con cómo oímos y obedecemos la palabra de Cristo. Esto es lo que Cristo quería enseñar a los oyentes, y es exactamente lo que Cristo quiere enseñarnos a nosotros: la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Hay un detalle más que debemos considerar en los versos 9 a 10 antes de ver la parábola en sí, y eso es
el propósito de las parábolas en sí. Después de haber escuchado la parábola del sembrador, los discípulos están confundidos, o sea, no entienden lo que significa la parábola. Entonces, cuando están a solas con Jesús, le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les contesta en el verso 10, a vosotros, o sea, los discípulos, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, los no discípulos, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entienden. Básicamente, Cristo dice que las parábolas tienen dos funciones: revelar las verdades a los que son discípulos y ocultar las verdades a los que no son creyentes. O sea, Cristo divide la humanidad en dos grupos y dice que por la gracia de Dios, los creyentes son un grupo privilegiado y por eso a ellos Dios les revela sus secretos. Pero todos aquellos que no quieren escuchar, que no quieren someterse a Cristo, no pueden entender las verdades del reino de Dios. Ellos ven, pero no perciben. Escuchan, pero no entienden. La idea es que las parábolas manifiestan las verdades del reino de Dios a los que son dispuestos a escuchar, pero esconden las verdades de los que no quieren escuchar. Entonces, un verdadero discípulo es el que está dispuesto a escuchar y a obedecer la voz de Cristo. Y es a los discípulos verdaderos que Cristo revela el significado del mensaje de su reino. Nos lleva esto al mensaje de la parábola. Básicamente hay tres personajes principales en la parábola. Primero es el sembrador, que representa a Cristo. Como dice el verso 1, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús era el sembrador en la parábola. Sin embargo, hoy en día el sembrador es cualquier persona que salga a predicar el evangelio. Segundo es la semilla. La semilla representa la palabra de Dios. Es importante entender que la frase palabra de Dios en la época de Cristo significaba no la Biblia, porque no tenían una Biblia, sino la predicación del evangelio. La semilla que Cristo sembraba era el mensaje del reino de Dios. Es el mismo mensaje que la Biblia anuncia. El mismo mensaje que nosotros debemos anunciar, la salvación por Cristo Jesús. El tercer personaje, y realmente el personaje central de esta parábola, es el terreno donde Cristo sembraba. Mejor dicho, son los 4 terrenos donde Cristo sembraba. Cada uno de los terrenos representa una respuesta de una persona a la predicación del evangelio, tal como los 4 hombres que querían cruzar la carretera. O sea, Cristo dice que hay por lo menos 4 tipos de respuestas que se puede dar a la predicación del evangelio. Sin duda, esas 4 respuestas son las mismas que se ve hoy en día. Además, es interesante porque hay algo que cada una de las personas representadas tiene en común. En cada grupo ilustrado, cada terreno mencionado, todos escuchan el mensaje. No hay sordos, los que no han escuchado o que no pueden escuchar. Todos escucharon el mensaje. Y el mensaje que todos escucharon era igual. Todos escucharon la palabra de Dios de la boca de Jesucristo. Por eso, nadie puede decir, el sembrador tiene la culpa o la semilla era mala. No. Jesucristo es el sembrador perfecto. Y la semilla es el evangelio, el mensaje del reino de Dios. Pues si la planta no crece y no lleva fruto, el problema radica con el terreno. Por eso, la pregunta clave es, ¿cómo escucharon el mensaje? Los 4 terrenos representan 4 respuestas diferentes. Mientras consideramos los 4 terrenos, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál de esos terrenos me representa a mí?
Empezamos entonces con el primer terreno, el terreno duro. Dice el verso 5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. En los campos antiguos había caminos donde la gente podía caminar de un sitio a otro. Pues con el tiempo se endurecían esas sendas. Si el sembrador echaba semilla ahí, no penetraría el suelo. ¿Por qué? Porque era tan duro. Entonces, fácilmente las aves podían encontrar encima de las vías las semillas para comérselas. Ahora, ¿qué significa este ejemplo para la vida espiritual? El verso 12 nos da la interpretación. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo que Cristo enfatiza aquí es que el mensaje no penetra la vida de la persona por ser tan duro. Y por eso el diablo viene y fácilmente puede quitarle la verdad. La palabra no entra y por eso no cambia la vida de la persona. Es interesante notar que en Mateo 13, en la misma parábola, Jesús dice que el problema del primer terreno es que no entiende el mensaje. En otras palabras, el corazón duro no permite que la persona comprenda la palabra de Dios. Hay personas que han escuchado el Evangelio varias veces, pero sus corazones son tan duros que el mensaje rebota y no lleva fruto en su vida. Muchas veces es por el orgullo de la persona. Ellos piensan que ya conocen todo, que ya no necesitan de Cristo, que se puede salvarse por sus propios esfuerzos y por eso escuchan, pero no para recibir la palabra, sino para criticar y no creer. Escuchan, pero para burlar, para fingir y no para rendirse a Cristo. Jesús dice acerca de ellos que su corazón es la mesa donde el diablo encuentra su comida. Su corazón duro, orgulloso, impide que la salvación penetre y les cambie. Ojalá que nadie escuchando este mensaje sea como ese terreno duro. Si eres un terreno duro, el diablo te controla sin que tú te des cuenta. Y él está alimentándose de tu duro corazón. Tienes que arrepentirte y rendir tu vida a Cristo. El segundo terreno es el terreno superficial. El verso 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esta descripción crea la imagen de una capa de suelo que cubre una área pedregosa. La semilla cae y empieza a crecer, pero puesto que el suelo es rocoso y obviamente muy seco, crece hasta que llegue a las piedras y allí se muere. Ahora, ¿qué significa este terreno? El verso 13 explica. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es muy claro el problema, ¿no es cierto? Sin raíces, una planta no tiene fuerza y no puede encontrar el agua y los alimentos que necesita para sobrevivir. Entonces, crece y parece ser bonita y saludable al principio. Pero entra el sol, el viento, la falta de agua y se muere la planta. Hay muchas personas que son iguales. Escuchen el mensaje y les parece muy bonito. Entonces salen al frente para entregar sus vidas a Cristo. Se gozan al principio y desde afuera parecen muy genuinos. Cantan las alabanzas con mucho entusiasmo. Oran con lágrimas y afirman cuánto le aman a Cristo. Es impresionante ver el fuego en ellos al principio. Pero no permanecen. No siguen fieles a Cristo.
Surgen los problemas, surgen las pruebas, surgen los obstáculos o la persecución y ellos se alejan de Cristo. Apenas que se enteraron del costo de la vida cristiana, ellos buscan un camino más fácil, un compromiso más agradable y más suave y dejan de seguir a Cristo. Su fe nunca era real, más bien era pura emoción y nada más. Su compromiso era muy superficial y por eso no cree y no se salva. No cabe duda, hay presente, escuchando, personas que son terreno superficial. Se gozan cuando todo les va bien, cuando hay bendición y cuando les conviene parecer un cristiano. Pero la verdad es que su fe no es una fe verdadera y su compromiso es demasiado superficial. No tiene raíces y por lo tanto su fe no puede sobrevivir las tormentas de la vida. Si tú eres un terreno superficial, muy pronto la verdad de tu estado espiritual se va a mostrar. Necesitas rendirte a Cristo, aprender a confiar plenamente en Él para que Él haga un cambio profundo en tu vida. El tercer terreno es el terreno distraído. El verso 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Las plantas crecen, pero crecen juntas con los espinos y al final mueren ahogadas. ¿Qué significa? El verso 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La imagen es obvia. Personas que escuchan el mensaje y dicen que quieren vivir el mensaje, sin embargo, al final pierden la vida espiritual y nunca llevan fruto. Ellos optan por las cosas terrenales, optan por buscar su vida en el placer o el dinero. Y esto significa rechazar el señoreo de Cristo en sus vidas y morir espiritualmente. Pierden su fe porque prefieren vender sus almas a este mundo. Hay muchas personas que van por ese camino peligroso. Escuchan el mensaje y dicen que sí, yo quiero seguirlo. Pero la verdad es que sus corazones están distraídos por todas las preocupaciones de la vida. No tengo trabajo, los hijos tienen problemas, el esposo está enfermo y cualquier cantidad de preocupaciones. Hermanos, sin duda son preocupaciones reales. Pero si esas cosas te distraen de modo que no puedes obedecer la palabra de Dios, demuestra el verdadero carácter de tu fe. Si no puedes concentrarte en el camino del Señor porque la búsqueda de los placeres o las riquezas te tienen asfixiado, pues nunca vas a llevar fruto. Y probablemente eres una planta ya ahogada. Evalúate, mi hermano. ¿Eres el terreno distraído? ¿Escuchas el evangelio, pero sin apropiarlo porque estás yendo en pos del sexo, el del dinero u otra cosa terrenal? Si la respuesta es sí, eres terreno distraído y estas distracciones te van a ahogar y no vas a llevar fruto y por ende no te vas a salvar. Y esto nos lleva al cuarto terreno. El terreno bueno. El verso 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. La interpretación en el verso 15 agrega, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay 3 razones por las cuales la buena tierra lleva fruto. Primero, porque tiene un corazón bueno y recto. Esto quiere decir que Dios ya ha hecho una obra profunda en la vida de la persona. Dios ha cambiado su corazón, haciendo que la persona sea buena tierra. Lo que todos necesitan antes de poder llevar fruto es una obra divina en su vida. Solo Dios lo puede hacer. Segundo, la buena tierra llevó fruto porque la buena tierra retenía la palabra.
Es decir, no solamente escuchaba el mensaje y se iba por su camino, sino también agarró la palabra, obedeció el mensaje e hizo que el mensaje fuera parte de su vida. Si no retenemos la palabra, pues nunca vamos a crecer y nunca vamos a llevar fruto. No se trata de simplemente asistir a una prédica y leer un estudio. Tenemos que ir más allá para retener lo que hemos escuchado. Y tercero, la buena tierra llevó fruto porque permaneció en el Evangelio. Todos los demás terrenos representan discípulos temporales, los que seguían por un tiempo. Y hay muchas personas en las iglesias de todo tipo que son iguales. Pero solo el terreno bueno permanece hasta llevar fruto. Y solo el terreno bueno se salvará. No son los que empiezan bien los que se van a salvar, sino son aquellos que terminan la carrera, que perseveran hasta el final, porque demuestran que su fe es una fe verdadera y que ellos son terreno bueno. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Eres un terreno duro o superficial o distraído? ¿O eres la buena tierra? ¿Cómo escuchas el mensaje de Cristo? Había una vez en su iglesia una plaga que se esparcía por toda la congregación, contagiando a todos. Lo horrible de esa plaga es que muchas veces uno no se daba cuenta que había sido infectado por esa enfermedad grave. Muchos murieron y muchos más estaban por morirse. Varios sin darse cuenta de la gravedad de su condición. Un día llegó a la iglesia un nuevo médico extranjero que decía que había descubierto el remedio para esa enfermedad. Ese médico andaba por las calles y avenidas de Lima invitando a todos que fueron a su consultorio para recibir el remedio. Un grupo de personas decía que no era necesario, que se sentía bien y que no iba a recibir ningún remedio dado por un extranjero. Y no fueron, y murieron todos ellos. Otro grupo respondía con mucha alegría a la noticia del médico. Salía a la calle bailando, gozándose y haciendo fiestas, aún hasta hacer una chanchita para darle al médico en agradecimiento por su servicio. Pero cuando ellos llegaron al consultorio y se enteraron de que el remedio requería que ellos recibieran inyecciones que les iba a causar dolor, y que por las inyecciones ellos iban a enfermarse por toda una semana, todos se retiraron del consultorio y no tomaron el remedio y murieron. Pero había otro grupo que fue al consultorio y compró el remedio para tomar en sus casas. El primer día ellos no lo tomaron porque había una fiesta en su zona y preferían deleitarse con sus vecinos. El día siguiente tampoco tomaron el remedio porque la situación política en Lima se puso muy mal y ellos estaban preocupados por su patria. El tercer día tampoco tomaron el remedio porque querían presentarse para una visa a España, donde se dice que hay mucho trabajo. Y al cuarto día murieron todos. Pero gracias a Dios había otro grupo que fue al consultorio, tomó el remedio y lo siguió hasta salvarse. Hermano, ¿tomarás el remedio? ¿En qué grupo estás? ¿Eres terreno duro, terreno superficial, terreno distraído o eres terreno bueno? No seas como las personas que rechazaron el remedio. Cristo es el remedio para la plaga del pecado. Solo Él te puede salvar. Tú tienes que escuchar su mensaje, retenerlo y permanecer en ello y Él te salvará. Que Dios les bendiga.